Muy buenos días, chicos, aquí nuevamente con el curso de Matemática 2. Ya saben, este curso está a mi cargo, soy el profesor Jonathan Giraldo. Y a continuación vamos a ver lo que es ángulos. Nos quedamos en ángulos en la primera parte, ahora vamos a ver una segunda parte, vamos a desarrollar un poco más de lo que es ángulos, vamos a ver nuevas propiedades y nuevas cosas que tenemos en ángulos, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero por que tenemos, aparte de los que ya hemos visto, del ángulo agudo, ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo llano. Vamos a tener que tenemos otros tres tipos de ángulos más que tenemos según su medida, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un ángulo convexo. El ángulo convexo va a ser un ángulo que, si no me equivoco, ya lo hemos visto, que es un ángulo que está entre los 0 grados y los 180, no llega a ser un ángulo llano, ¿no? Un ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo va a pasar de los 180 grados, pero no va a llegar a los 360. Más o menos esta formita que tiene acá, ¿no? Este es un ángulo cóncavo. Un ángulo de una vuelta, que va a ser un ángulo que va a llegar a los 360 grados. Una vuelta entera, entonces, es 360 grados, ¿no? Y vamos a ver otros tipos de ángulos que se van a clasificar. Bueno, vamos a poder clasificarlos, ¿no? Según su relación, pero que ya se saca por sobreentendimiento en algunos casos. Por ejemplo, los ángulos complementarios, ¿no? Que son aquellos ángulos que sumados nos van a dar 90 grados. Por ejemplo, acá tenemos alfa y beta. Alfa y beta, la sumatoria de alfa y beta va a ser igual a 90 grados, ¿no? Ángulos suplementarios que van a suplementar. Si complemento era hasta 90, su suplemento va a ser hasta 180. Igual, son ángulos que sumados nos van a dar 180 grados. Ángulos adyacentes. ¿Qué significa adyacente? Que se encuentra al lado o al costado, ¿no? Por ejemplo, tú vives adyacente a tu vecino. En otras palabras, vives al costado de tu vecino. De igual manera son los ángulos, ¿no? Tenemos aquí dos ángulos consecutivos que van a ser formados, por ejemplo, el ángulo AOB y el ángulo BOC, ¿no? Y estos ángulos van a ser adyacentes. Ángulos consecutivos, que es muy parecido a los anteriores, ¿no? Cuando tienen el mismo vértice y un lado común, ¿no? Entonces, podemos decir que ángulos adyacentes y ángulos consecutivos son similares. En algunos casos van a ser los mismos, pero vamos a decirlo para términos más prácticos, son similares. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a alfa, beta y gamma, que van a ser los ángulos consecutivos, ¿no? Ángulos opuestos, que son como algunas frases habrán escuchado, por ejemplo, decir, ellos son ángulos, son opuestos, ¿no? O sea, son contrarios. Entonces, ¿qué sucede con los ángulos opuestos? Por lo general sucede cuando son dos rectas que se intersectan, o que chocan, pongámoslo así, en un punto. Entonces, el ángulo de un lado y el ángulo del otro lado van a ser, por propiedad, van a ser iguales. En este caso, por ejemplo, alfa a este lado y beta a este otro lado van a ser iguales en esta relación. Ahora sí, por último, chicos de quinto, por cierto, vamos a ver lo que es bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz de un ángulo nos dice que es un rayo que parte del vértice. El vértice es este, acuérdense, este puntito, el que une, ¿no? En el que chocan. Y lo divide en dos ángulos de medida igual. Entonces, esa bisectriz va a dividir este ángulo grande en dos angulitos, pero de igual medida. ¿Qué quiere decir eso? Que estos angulitos sumados me va a dar este ángulo más grande, ¿no? Nos dice una recomendación también, por ejemplo, que tienen en su libro, es importante. Complemento de un ángulo, sea el ángulo alfa, alfa el ángulo, complemento de. Entonces, podemos decir como complemento, ¿cómo sacamos un complemento de un ángulo? Que el complemento va a ser igual a los 90 grados, porque sabemos que el complemento llega hasta 90 grados menos ese ángulo alfa. El suplemento de un ángulo, entonces, de igual manera, va a ser solamente 180 grados menos alfa. Ese va a ser el suplemento. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver algunos ejemplitos que tengo aquí preparados. En general me va a pedir hallar X en esta figura. Simple y sencillo, ¿no? Me dice, a ver,
me dice que tengo esta figurita donde tengo los ángulos A o B, B o C, C o D, ¿no? Son tres angulitos que son consecutivos. Pero me dice que este ángulo de acá, mira este ángulo de acá, B o D. Este ángulo de aquí es 90 grados. El ángulo A o B va a ser 150. Y este angulito pequeño de acá, el COD, va a ser X. Quieren que halle esa X. ¿Cómo hallo la X? Pues muy fácil. Lo que tengo que hacer va a ser, miremos acá. Tengo 150 hasta acá. Se supone que todo esto es un ángulo de 180 grados. 180 grados, ¿no? Entonces, como decía, a ver, tenemos que 180, este angulito de 90, ¿qué podemos decir? Que este ángulo de acá, o sea, que para llegar yo a 180 grados, que es lo que quiero llegar, vamos a ponerlo acá, mis 180 graditos, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a estos 150 grados más este espacio de aquí. Este espacio de aquí, ¿no? Pero este espacio de aquí, ¿qué cosa es? Pues mira, esto me dice que es 90, todo este grandazo. Entonces yo puedo decir que eso es 90 grados menos, ¿qué? Menos X. Entonces aquí lo pongo, que es 90, ¿no? Entre paréntesis, 90 menos mi X. ¿Sí? Entonces con esto ya puedo trabajar. ¿Qué voy a tener? Que 180 menos 150 va a ser igual a 90 menos X. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. 180 menos 50, fácil, 30. 30 iba a ser 90 menos X. Voy a hacer un truco matemático que es simple. Aquí tengo mis X, voy a dejar a mi menos X, no me olvido del signo menos X, este está en negativo. Y aquí vamos a ver que es 30, está con más, pasa con menos, 90. Profesor, me va a salir un número negativo. Hay ángulos negativos, hay veces, pero en este caso no va a ser así, porque nuestra medida va a ser siempre la misma. Vamos a ver, 90 menos 30, es como si restaras. O perdón, en este caso, por ejemplo, va a ser 30 menos 90, ¿no? 30 menos 90, más o menos, vamos a sacarlo como si fuera 90 menos 30, que me da 60. ¿60 qué? 60 negativo. 60 negativo. En este caso me va a dar un 60 negativo. Pero ¿qué hago con ese negativo? Aquí tengo negativo y aquí tengo negativo. Los negativos se van. Por lo tanto, yo puedo decir tranquilamente que X va a ser igual a 60 grados. Esto es 60 grados. A ver, por ejemplo, aquí nos dice, determina la medida del ángulo A o B. El ángulo A o B me pide esta medida. Vamos a ponerle de una vez una X, como que este ángulo es mi X, es lo que voy a hallar. Entonces me dice que la medida del ángulo AOC, o sea, todo esto grande, es 140. Entonces, vamos aquí. 140, ¿no? 140, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi sumatoria de este X más lo que me dice acá, el ángulo BOC. BOC es 180. Entonces va a ser X más 100, perdón, 80.
80. Muy bien. Entonces, paso mi X para aquí, para hacerlo más práctico. 140 menos 80. Profesor, se me hace muy difícil sumar números muy grandes. Muy bien. Acuérdate que los ceros para mí pueden irse hacia un ladito y simplemente hago esto. 14 menos 8, ¿a qué es igual? 14 menos 8, pues va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 6. Y 6 y el 0 que lo dejé a un ladito y ahora otra vez lo vuelvo a recuperar, 60. Esta es mi respuesta en este caso. X es igual a 60. Este es mi X, es igual a 60. Siguiente ejercicio. Vamos a ver ahora este de acá. Tenemos, por ejemplo, que me dice que es un ángulo llano, ¿no? Aquí podemos hacer un ángulo llano. Son ángulos consecutivos, de los cuales me dice calcula el valor de X. Este es mi X. Me dice que tengo el ángulo desde aquí hasta acá. Está abarcando todo esto. Es un ángulo de 110 grados. Y estos ángulos de aquí son ángulos que son iguales. Eso quiere decir que acá hay una bisectriz. Eso lo está dividiendo a la mitad, ¿no? Entonces me pide cuánto es X. Muy bien. Hay varias formas de poder sacar este ejercicio, ¿no? Ponemos primero sumar estas dos, me va a salir 2a, luego tendríamos que sumar a este 110 y el x me tendría que ser igual a 180. O vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Vamos a ver que aquí tengo un cuadradito en este ángulo de acá que me dice qué cosa, que este cuadradito es igual a 90 grados. Acuérdate que ese cuadradito significa 90 grados. Entonces, todo esto grande me dice que es 110 grados. Y ese 110 grados a que está igual a este 90 más esta alfa o a, ¿no? Entonces sería 90 más a. Muy bien, a partir de esto ya saben cuál es el procedimiento. Tengo 110 grados menos, porque está con más, pasa al otro lado con menos, 90 grados. Y esto va a ser igual a mi alfa. Vamos a representarlo así, mi alfa, ya, en vez de esta A, para que sea más fácil. 110 menos 90, pues fácil. Obviamos un ratito los ceros y hagamos que 9 llegue a 11. 9, 10, 11. Eso quiere decir que es un 2, ¿no? Y ahora recuperamos el 0 que lo hemos obviado un ratito. 20. Tengo entonces que alfa es igual a 20. ¿Ya está mi respuesta? No, todavía no está mi respuesta. Todavía falta. Lo que he sacado ha sido el valor de esta alfa, ¿sí? O de esta alfa. Entonces, ahora sí armo mi ecuación completa, que me dice que yo tengo 180 grados, el total, que va a ser igual a ¿qué? A este 110, a alfa y alfa. Alfa más alfa, pues vamos a simplificarlo. Alfa más alfa va a ser igual a 2 veces alfa. Más, ¿qué cosa? Lo que estoy buscando. Más la X. Muy bien. Hacemos varias. Rápido vamos a hacerlo ahora sí, ¿ya? 180. Este sabemos que está sumando. Pasa al otro lado, restando. Entonces, 180 menos 110 va a ser igual a ¿qué? A 2 alfa. Este es alfa. Pero ¿qué es igual a 2 alfa, no? Entonces, vamos a ponerlo todavía para que no se pierdan así. Va a ser igual a 20 más X. Ya tenemos todo convertido en números, ¿sí? Ahora vamos a hacer simple. 180 menos 110. ¿Cuánto es? Lo pueden sacar sumando, restando más tarde. También pueden sacar 70, ¿no? 70. 2 por 2, 4. 2 por 0, 0. 40. Y esto es más X. Sigo bajando, nada más. Ahora hay que continuar. Saquemos que este 70
está sumando el 40, lo voy a pasar al otro lado, restando. 40 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué me queda al otro lado? Mi x, la x que estoy buscando. Entonces, simple, sencillo, una resta simple de 70 menos 40. ¿Cuánto es la resta de 70 menos 40? Pues la resta va a ser 30. Esto es igual a x. Entonces, ahora sí puedo decir que he encontrado la solución a la x que me pide. Y ahora vamos a ver uno con una propiedad que hemos visto ahorita recién, simple. Hemos visto que nos decían que eran ángulos opuestos, ¿no? Y ya les dije que los ángulos opuestos van a ser iguales, en este sentido. Eso quiere decir que si es que yo tuviera un angulito, por ejemplo, vamos a ponerlo con este color, aquí, y otro aquí, yo lo puedo llamar este Y, bueno, vamos a llamarlo X, ya, porque aquí está con Y. X, entonces por regla, este X va a ser igual, en caso de ángulos opuestos, ¿no? En rectas que se intersectan. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. ¿Qué me decía esta propiedad? Que los ángulos opuestos son iguales. Muy fácil, muy simple. Si este es mi ángulo opuesto a este, entonces tengo que copiar simplemente que 25 menos y va a ser igual a 2y menos 5. ¿Qué hago? Fácil. Este 2y es mayor, es más grande. Entonces no quiero hacerme más problemas como en el primer ejercicio, por ejemplo, que hemos tenido que nos salieron negativos, ¿no? Si no quiero ver negativos, no quiero, me complican mucho los negativos, siempre chapo al más grande, al más alto. Y a este lado, pero acá tenemos una propiedad muy buena que como está restando, va a pasar al otro lado sumando. Si fuera resta, ahí sí hubiéramos tenido un poquito más de dificultad. Está restando, pasa sumando este y. Entonces, acá tengo mi y. ¿Cuál es la idea de esto? Es tener a mis variables, que van a ser en este caso las letras, digamos así, x, y, lo que te piden hallar, mandarlos hacia un lado y los números hacia el otro. Entonces, de igual manera, vamos a mandar hacia el otro lado los números. 25, ¿no? 25, este 5 está restando, va a pasar sumando. Entonces resolvemos. De este lado, 25 más 5. 25 más 5 es igual a 30, ¿no? Ahora, 2y más y. ¿Cuánto es? 3y. Y aquí vemos algo que ya es bien bonito, bien fácil. 30. Este 3 se está multiplicando. Voy a mandarlo al otro lado dividiendo, ¿no? Entonces, vamos a resolver acá. Mi respuesta va a ser que y va a ser igual a ¿qué? 30 entre 3, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Por fraccionamiento o puedo hacerlo dividiendo haciendo una hoja de cálculo de cuánto es 30 entre 3, ¿no? Y de cualquier otra forma, acá vamos a hacer, por ejemplo, 3 entre 1, entre 3, 1. 3 entre 0, 0. Va a salir 10. O puede ser acá, tercia 1, tercia 10. Porque ya saben que 3 por 10 es 30. Perdón, sí. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta aquí? Mi respuesta sería que y es igual a 10. Y esto es lo que me piden justamente aquí. Hallar el valor de y. Muy bien, chicos, esto va a ser todos los problemitas. Por favor, mírense primero los problemas, luego resuélvanlos ustedes mismos y si es que les quedó alguna duda, vuelvan a mirar la guía más o menos cómo se resuelve y vuelvan a sacarlo ustedes mismos, ¿no? Ya tienen aquí las respuestas, solamente falta que ustedes mismos practiquen. Por favor, chicos, practiquen y sobre todo no salgan de sus casas. Ok, hasta luego.